Vamos a la séptima parada de esta quinta visita en el viaje hacia Dios y su proceso de hacerse el Mesías. En la parada anterior vimos la vida social y estuvimos viendo cómo la importancia del diagnóstico cultural. Esa fue la número 7. Vamos a la octava. En la octava vamos a entrar al tema del templo. Vimos la importancia de que el liderazgo tenga coraje para ejecutar los cambios y hacer el progreso. Entonces vamos a ver cómo funcionaba el templo. Bueno, de alguna manera la idea del templo de Jerusalén nace desde el mismo momento en el cual Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, su hijo, en el tope de la colina. Dios lo perdona o le dice no lo hagas y le da un cordero para que lo sacrifique en su nombre. Y a partir de ahí comienza toda una cultura alrededor de sacrificar animales en el altar en honor a Dios. Bueno, de allí la cosa evoluciona y viene el momento donde Moisés abre el Mar Rojo, se instala en el desierto y Dios le da esos 10 mandamientos. Él baja con unas placas de piedra y de alguna forma comienza una cultura alrededor de esos mandamientos, y esas placas hay que guardarlas en un lugar muy importante, y se construye el Arca de la Alianza y todo el tema del tabernáculo móvil para poder llevar para donde fuera que fuese el pueblo de Israel esa alianza, ese símbolo de la alianza, y se pudieran seguir haciendo sacrificios en nuevos altares. Bueno, con el tiempo eso evidentemente hay que buscarle un sitio permanente. Cuando finalmente el rey David logra reconquistar Jerusalén, se instala en la ciudad. Producto de muchas razones no puede él construir el templo, pero sí su hijo Salomón, y construye el gran primer templo de Jerusalén, que en aquella época era una obra maravillosa, llena de oro y llena de maravillas, y se genera todo un tema alrededor del templo. Ese status quo, vamos a darnos cuenta, como dice el filósofo moderno Jason Silva, ese status quo generó una fuerza resiliente que por una cantidad de años luchó por mantener eso que estaba allí, hasta que finalmente va sucumbiendo ante una oleada de gente de afuera que quería invadir a Jerusalén, hasta que finalmente un rey lo logra y quedan desterrados todos los miembros judíos de Jerusalén y tienen que ir a Babilonia. Por 70 años pierden su gran templo y hay todo un tema ahí de perder la gran identidad y tal. Bueno, después de 70 años en el destierro, el concepto del templo se fue acabando, pero llegó un momento donde por alguna razón interesante de la historia, pues eso queda liberado y de alguna forma pueden retornar otra vez a Jerusalén, y comienza poco a poco la idea de reconstruir el templo, poder otra vez volver a tener el lugar de honrar a Dios, y pasan una cantidad de años hasta que finalmente Herodes el Grande logra unir todas las fuerzas y todos los recursos y se construye un segundo templo fabuloso que fue considerado la mejor de las obras arquitectónicas de la época, y comienza otra vez esa energía alrededor del templo. Y en esta oportunidad, ese segundo templo era mucho más grande y tenía una cantidad de elementos que lo hacía muy difícil de aceptar por Jesús. El primer elemento era que los extranjeros no podían entrar, solamente llegaban hasta un sitio, de ahí para adelante había unos muros que no permitían seguir entrando. Pero no solamente eso, sino que la gente común de la sociedad, como hemos hablado, la clase baja, los pobres, los marginados, solamente podían entrar un poquito más adelante, y también tenían allí una limitación, y ahí ocurría todo el tema del mercader, etc. Pero además de todo, los siguientes pasos es que también la alta sociedad no permitía que el pueblo avanzara, y después había una zona donde solamente podían entrar los rabinos expertos, etcétera y tal. Y entonces, se generaba un sistema social alrededor del propio templo, el privilegio del acceso a un lugar más adentro del templo. Y finalmente el sumo sacerdote era el único que podía llegar al punto más sagrado, que era el Sancta Sanctorum, donde estaba el Arca de la Alianza y donde estaba Dios secuestrado por ese personaje, y de manera tal que solamente él podía una vez al año acceder a ese sitio. De manera tal que Dios era inaccesible, y eso no era posible de soportar
por Jesús en su esfuerzo de hacerle llegar el amor incondicional de Dios Padre a toda la sociedad de su época. Por lo tanto, había que empezar a buscar maneras de romper y ser disruptivo, y eso requirió de un coraje tremendo, porque él sabía que a toda acción que iba a hacer iba a haber una reacción por parte de esas autoridades, por parte de esos que gozaban de esos privilegios. Entonces eso es un elemento importantísimo de aprendizaje en temas de liderazgo. Si queremos hacer una acción disruptiva, pues va a haber una cantidad de gente que son los defensores del status quo, que resilientemente van a hacer lo posible por mantenerlo, y que si queremos hacer algunos cambios allí hay que tener el coraje de enfrentarlos, pero la inteligencia, como vimos en la etapa anterior, el diagnóstico de cada uno de esos personajes. Bueno, hay un concepto que vimos aquí en el templo, que es el tema de los sacrificios y cómo se generan esos sacrificios y por qué generan un componente económico importantísimo. Entonces nuestra siguiente parada, la novena, en este viaje hacia 12, en este hágase el Mesías, en este símbolo del templo, vamos a buscar entender esos sacrificios, cómo eran y por qué eran, y vamos a ver entonces un aprendizaje de liderazgo alrededor de cómo la realidad que cada quien ve, lo ve desde el cristal de su ojo, y cómo es importante entenderlo para poder entonces hacer algo con ello.